Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren de lo mejor. Hoy les traigo un tema bastante sensible, ya que para quien no lo sepa, el día de hoy 2 de octubre se cumplen 56 años de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, así que hoy en honor a todas aquellas víctimas del 2 de octubre, les presento un pequeño iceberg sobre lo antes mencionado, así que, esperando que sea de su agrado, comencemos con el video. En los primeros años de YouTube, se podían encontrar archivos de audio, vídeo y fotográficos que en la actualidad son los media. Muy pocas personas ayudaron a los estudiantes a esconderse, algunos los dejaban pasar para después entregarlos a los militares, de un 100% solo el 10% ayudó realmente. El gobierno negoció con Capulina, ya que él tenía en su poder las grabaciones completas y en excelente calidad del suceso. La indiferencia de la sociedad. El padre de la iglesia fue torturado y posteriormente ejecutado por ayudar a esconderse a un número importante de estudiantes, esto ante los ojos de N1Ñ0S que estaban en el servicio del catecismo. No sé qué tan cierto sea esto, se dice que en el Chopo y Barra o diferentes tianguis de la ciudad se puede conseguir las grabaciones originales de ese día. Grabaciones originales mezcladas con otros vídeos de este tipo en las películas Trau. Se dice que los líderes estudiantiles y más personas terminaron en Lecumberri. También algunos otros estudiantes fueron usados para la construcción de la línea del metro que abarca esa zona, no recuerdo el nombre. Se dice que el incendio de la Cineteca Nacional en 1982 fue provocado para destruir metraje, como el que se supone había de Tlatelolco y muchos otros metrajes de películas históricas, haciendo un daño incalculable. Esas son mis teorías. Ahora, los hechos confirmados. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ocultó cualquier tipo de información acerca de esto, pues en menos de 2 meses se jugarían los Juegos Olímpicos. Hay marcas todavía de que en algunos edificios impactaron su munición los soldados. Para diferenciar quiénes eran del ejército, traían un guante blanco en la mano izquierda, esto lo podemos confirmar con testimonios, y con la pregunta Rojo Amanecer, se encuentra en YouTube y está muy buena. Todo esto sucedió ya que los alumnos exigían que disminuyera el costo del transporte público, pues este apenas lo habían subido a 50 centavos. En esa marcha para que se pronunciase Díaz Ordaz, los jóvenes gritaban "sal al balcón hocicón", haciendo burla a su problema en la dentadura del presidente. Y si gustan saber cómo fue la difusión de la película en tiempos de opresión, díganme y se los cuento. También se dice que según el que dio la orden fue Luis Echeverría, pero Ordaz se echó la culpa para que Echeverría tuviera una buena imagen para que fuera el siguiente presidente. Esto lo leí en muchos comentarios de YouTube cuando investigaba este caso. Pero solo es eso, suposiciones. No es un gran dato, pero sí un pequeño aporte. Cuando empezaron a matar a los estudiantes, muchos de ellos lograron escapar, pero lastimosamente oficiales entraban a todos los edificios a sacar a los que estaban ocultos y a sus familiares matándolos, e incluso a algunos se los llevaban para tercerorarlos de formas muy crueles. En la actualidad en ese lugar se siente una vibra muy fea e incluso hay apariciones. Otro dato es que hay varios edificios con rupturas de bala, en especial en la Plaza de las Tres Culturas. Hay un libro llamado La Noche de Tlatelolco y otra película llamada Díaz Ordaz y el 68. No recuerdo muy bien en dónde, pero se había extendido un rumor que en una excavación en el IPN en la Ciudad de México habían encontrado los restos de estudiantes asesinados en Tlatelolco que habían sido enterrados ahí. Lo de los edificios estuvo horrible, la gente que dejó entrar a los estudiantes fue poca. Al entrar a las casas los chicos se comían sus credenciales para que no los identificaran. La abuela de mi novio creció en Tlatelolco y ella joven cuando pasó, solo eran ella y su mamá, apagaron todas las luces y se encerraron. Ella le decía a su mamá que porque no los dejaban entrar y la señora solo le respondió "solo deja que pase, si nos descubren también nos van a llevar", que se sentía un ambiente horrible. De vez en cuando se escuchaban los portazos y muchos gritos. Si los descubrían en un departamento, escuchar los gritos y algunos balazos en los departamentos fue una experiencia traumática. Ella y su mamá nunca hablaron del tema. Su abuela, hasta que sus nietos le preguntaron, les contó. Según lo que una vez tuve la desgracia de investigar más allá de los acontecimientos de este atroz día, en ese mismo año estaba amenazando a México, puesto que había mucha ideología comunista implantada entre los jóvenes, por lo que si no mal recuerdo soldados americanos fueron mandados a algunos estados del norte de México como en forma de asedio, pero de manera pacífica. De todas formas, México estaba en la mira por la cercanía con Cuba y estaba ya preocupado porque en años anteriores ocurrió la Revolución Cubana.
No olvidemos que también querían quitar todo el movimiento estudiantil por lo de los Juegos Olímpicos e intereses gubernamentales que probablemente jamás sepamos. Si revisamos mensajes que el presidente daba eran digamos advertencias sobre lo que pasaría si se continuaban con esas protestas. En uno de los comunicados que dio dijo textualmente: se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones y muchas más palabrerías que sin contexto son palabras al aire, pero ya sabiendo lo que ocurrió te deja helado. Lo cierto es que este desastre fue la combinación de hechos desafortunados y presión de un gobierno estadounidense que desde principios del México independiente siempre nos ha tenido a su merced. Ojo, el suceso no es justificable, lamentablemente era inevitable. El académico que me dirigía en la tesis estuvo ahí y me cuenta que tras lo de Tlatelolco, él estuvo lejos de la ciudad y de su familia fácil un año, ya que a pesar de que los sucesos del 2 de octubre marcaron un antes y un después, la persecución contra los que lograron escapar de aquel foco de la M.T.NZ o bien contra aquellos que habían estado en otros mítines, pero que por X o Y motivo no habían podido asistir al del 2 de octubre, pero de los que se tenía constancia que formaban parte de algún grupo simpatizante o de alguna universidad, se intensificó a tal grado que seguían tras de ellos sacándolos a pinzas de su entorno social. Este profesor me comentaba que también su entonces director de tesis lo tuvo que sacar de la ciudad y lo llevó a vivir a Michoacán, al sitio donde él estaba haciendo trabajo de campo, esto hasta que las cosas ya estuvieran más calmadas. 2 de octubre no se olvida. El día 2 de octubre de 1968 a las 5:55 p.m. un escalofrío recorrió el cuerpo de gran multitud que se reunió en la Plaza de las Tres Culturas, estudiantes de universitarios, preparatoria y de secundaria, padres, trabajadores y niños quienes se dieron cita desde temprano, vieron caer 3 bengalas de 2 helicópteros entre el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El mitin continúa y los dirigentes de la CNH, Comisión Nacional de Huelga, hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Son las 6:15 p.m. y ese escalofrío vuelve a hacer presente cuando desde un helicóptero se lanzan 2 bengalas que caen entre las ruinas aztecas y la iglesia colonial donde presuntamente alguien misterio se encuentra mirando. Es entonces cuando el ejército aparece y con ellos los primeros disparos. Es entonces cuando todo se torna en caos y confusión, una terrible sinfonía de gritos, de llantos, de mentadas de madre y el llamado a la calma por parte de sus dirigentes. El ejército ingresó por las ruinas aztecas y avanzan con la bayoneta puesta en el rifle, pero los estudiantes ya están rodeados por 2 de las 3 entradas a la plaza. Desde la azotea del edificio Chihuahua, francotiradores desconocidos abren fuego no solo contra los estudiantes, sino que también contra los propios soldados, los cuales responden el fuego. Mientras tanto, los líderes, al ver esto, corren a los elevadores, pero son interceptados por un grupo de hombres vestidos de ropa civil, pero todos ellos con un guante blanco, donde son capturados casi todos los líderes ese día, presuntamente pasadas de las 8 de noche, solo que escuchaban ruidos y disparos aislados. Fue cortada la electricidad, aunque toda la noche la policía y el ejército operó en toda la zona alrededor de la plaza. Según testigos presenciales, dicen que los cuerpos eran llevados a través de ambulancias, y más tarde los militares, sin identificar si los cuerpos estaban vivos o muertos, los cargaron en camiones militares, y otros dicen que también en camiones de basura. El número de muertos según el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz dice que fueron 44 los muertos y que esta criminal provocación en el mitin de Tlatelolco que causó sangriento zafarrancho según el titular del día, según las propias fuentes del gobierno y de los medios de comunicación, fue un acto de los propios manifestantes apostados en el edificio Chihuahua y quienes arremetieron contra sus propios compañeros para provocar al ejército, los cuales repelieron la agresión en su contra. Se puede decir que en esta terrible masacre murieron entre 300 y 400 personas entre estudiantes, obreros, maestros, vecinos y transeúntes, un gran número de heridos y más de 1,000 arrestados, terminando así esta lucha estudiantil, la cual fue iniciada por un problema entre 2 escuelas, aunque también se tiene sus antecedentes en las manifestaciones de los trabajadores médicos, influencia de ideas internacionales como la Revolución Cubana y su antitolerancia de manifestaciones por parte del presidente Díaz Ordaz. Además, que se cuenta fue su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, quien ordenó esta masacre, dejando libre tranquilidad para los Juegos Olímpicos celebrados en México a los pocos días de esta masacre, donde la población mexicana pareció olvidar este terrible suceso. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién?
¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. Fragmento del poema Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellano. La gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las Fuerzas Armadas, el gobierno mandó con orden directa del tirar a matar. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar lo mandó a asesinar. Rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos tuvieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató.